Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maju, soy del departamento de Comms de Endava Montevideo. En unos minutos vamos a estar comenzando con el web story de Yanara Valdés, Arquitectura de Microservicios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Web Stories, Webinars IT en tiempos de cuarentena. En la tarde de hoy, Yanara Valdés, Senior Developer de Montevideo, les presentará Arquitectura de Microservicios, una introducción a los patrones de diseño, CQRS y Mediator. Les recordamos que pueden dejar todas sus preguntas en la sección de Q&A del costado derecho y al final de la presentación vamos a ir leyéndolas. Sin mucho más que agregar, le paso la palabra a Yanara. Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarme hoy acá en esta presentación. Mi nombre es Yanara Valdés, como ya deben haber visto y trabajo en Endava desde hace 4 años. Estuve 1 año en la oficina de Caracas, Venezuela, y tengo 3 años acá en la oficina de Montevideo, Uruguay. Soy Senior Developer y actualmente estoy asignada a un proyecto en la empresa donde tenemos una gama de aplicaciones todas desarrolladas en .NET, que es lo que me he venido especializando durante estos años de mi carrera. Agradezco a todos y bueno, un poco como pueden ver acá en la presentación, en el título de la presentación, hoy les voy a estar hablando un poco de arquitectura de microservicios y una introducción a los conceptos fundamentales de los patrones Command Query Responsibility Segregation y Mediator. Muchos de nosotros conocemos que hoy en la actualidad las empresas han optado por cambiar sus aplicaciones monolitos por soluciones que están basadas en un estilo de arquitectura en un estilo que combina varias arquitecturas de alto nivel, como lo son, por ejemplo, la arquitectura de microservicios y lo que conocemos como Event Driven Architecture o arquitectura guiada por eventos. Esto incluso a pesar de que sus subsistemas han sido complejos y sus reglas de negocio están en constante cambio. Y si nos ponemos a pensar en lo que es una arquitectura de microservicios, quisiera mostrarles esta imagen que la tomé de la documentación oficial de Microsoft y que hace referencia a la aplicación Shop on Containers que tienen ellos en su documentación y donde podemos ver lo que representa una arquitectura medianamente compleja de microservicios. Si ven,
tenemos un conjunto de microservicios que cada uno va a tener una responsabilidad y que estos se comunican entre sí a través de mensajería síncrona, a través de un event bus, que ya puede ser sea RabbitMQ o Azure Service Bus. Y además tenemos una capa de abstracción que son los API Gateways y que, o sea, nos abstraen y permiten que nuestros microservicios, de que otras aplicaciones externas, como sean aplicaciones web o aplicaciones móviles, se puedan comunicar con nuestros microservicios. Entonces, aquí vemos lo que sería la arquitectura interna, la arquitectura externa, pero ¿qué pasa en la arquitectura interna de cada uno de estos microservicios? Y les muestro esta imagen que viene siendo como una comparación de lo que veíamos antes en una arquitectura externa y lo que sería la arquitectura interna por microservicios. O sea, en la arquitectura interna, digamos que usamos otros patrones de microservicios, usamos los API Gateways, tenemos comunicación resistente a través de eventos, o sea, guiado por eventos, usando un event bus o algo así. Y por otro lado, digamos que ya un poco más haciendo zoom a lo que viene siendo cada uno de los microservicios, qué pasa con ellos, cómo los implementamos, cómo los desarrollamos. Muchos de ellos son simples, pero otros involucran una cierta cantidad de complejidad en las reglas de negocio, por lo que para que nuestro código esté organizado y nuestra aplicación sea simple de escalar, es entonces que sentimos esa necesidad de buscar algo que nos ayude a lograr ese objetivo. Y para eso están los patrones de diseño, como lo son Domain Driven Design, Command Query Responsibility Segregation, Event Sourcing, Mediator, y todo esto unido con la implementación de los principios SOLID y la inyección de dependencia. Por supuesto que todos los proyectos no son iguales, como decía, y las reglas de negocio también pueden ser distintas. Por tanto, la arquitectura va a variar. Lo importante es aplicar lo que mejor se adapte a nuestro microservicio. En realidad, sobre estos patrones hay muchísima información hoy y hoy no voy a reinventar la rueda. Lo que quiero es un poco que transmitirle mi experiencia y lo que he aprendido trabajando en el proyecto con mi cliente, y decirles que los patrones son agnósticos del lenguaje. Hoy lo vamos a ver en C#, en una aplicación ASP.NET Core, pero estos pueden ser aplicados a otros lenguajes de programación. Hoy voy a centrarme principalmente en los patrones de Command Query Responsibility Segregation y Mediator Pattern. Entonces, digamos que vamos a ver los conceptos fundamentales de CQRS, vamos a ver cómo es la implementación de los comandos, qué cosa es el patrón de Mediator, la implementación de las queries, y por último les voy a mostrar un poco en el código, en una demo, cómo queda esta implementación. Por acá ven esta frase que nos dice que un patrón nos posibilita alcanzar toda una serie de rangos, una serie de retos arquitectónicos, como lo son la escalabilidad, el manejo de la complejidad, el manejo de los constantes cambios en las reglas de negocio en porciones de nuestro sistema. Y dirán, ¿de quién es esta frase? Y precisamente esta frase es de Greg Young, que es el promotor de Command Queries Responsibility Segregation, y que no era un concepto nuevo cuando él lo promueve, sino que era algo que ya partía del principio de Command Query Separation, que fue introducido por Beta Meyer, donde se describe que los métodos de un objeto deben ser o consultas o comandos, con el beneficio de que podamos entender qué afecta o no el estado de nuestro sistema. En arquitecturas tradicionales estamos muy acostumbrados a ver que se utiliza el mismo modelo de datos para consultar y actualizar a la base de datos. Y es básicamente lo que todos seguro hemos visto, lo que llamamos las operaciones CRUD. Y estas todas se ejecutan sobre la misma capa de dominio. Sin embargo, en aplicaciones que son más complejas, este enfoque puede volverse difícil de manejar. Por ejemplo, en el lado de la lectura, la aplicación, digamos, que puede realizar muchas consultas distintas, devolviendo objetos de transferencia de datos en diferentes formas, y además el mapeo de estos puede volverse complicado. Y en el lado de la escritura,
o sea, pasa igual. Vamos a tener, podemos tener unas reglas de validación que pueden ser complejas y esto puede dar como resultado que nuestro modelo se convierta en un modelo complejo además. Entonces, yendo un poco ya en sí a lo que es el patrón de Command and Query Responsibility Segregation, es un patrón de arquitectura que básicamente separa los modelos que usamos para escribir y leer de la base de datos. La idea es que separemos las operaciones en dos categorías. Los comandos que cambian el estado del sistema y las queries que nos retornan un resultado y no cambian el estado del sistema. Si vemos un poco lo que sería una implementación simplificada de este patrón, vemos esta imagen que también es de la documentación de Microsoft y vemos aquí a un alto nivel cómo es el diseño en un microservicio de este patrón de una manera simplificada. O sea, tenemos una API y tenemos en la API una capa de aplicación. Y dentro de esta capa de aplicación vamos a ver la separación de las responsabilidades entre las queries y los view models y los comandos y los modelos de dominio. Lo importante es que estas dos capas queden separadas, que estos dos modelos de datos queden separados. Y cuando decimos modelo de datos no significa que las bases de datos sean distintas, aunque también es otro enfoque del patrón. Pero en este caso que le estoy mostrando es un modelo simplificado donde tenemos una sola base de datos y tenemos nuestra capa de aplicación donde vamos a tener esta separación de las queries y los comandos. Las dos capas pueden estar en el mismo nivel o también pudieran estar en dos microservicios distintos y de esta manera digamos que lo podemos optimizar y ampliar de manera separada sin afectarse entre sí. Además, otra cosa aquí a notar es que la capa de aplicación está dentro de la API, pero también esto es otra cosa que a decisión de cómo queramos hacer nuestra arquitectura puede o no estar dentro de la API. Digamos que la capa de aplicación también pudiera ser dentro de nuestra solución, pudiera ser una librería de clases y también funcionaría. Lo importante es que donde quiera que tengamos nuestra capa de aplicación, las queries y los comandos queden separados y cada uno tenga su modelo de datos. Cuando les hablaba de un enfoque más avanzado y les hablaba de dos bases de datos, es precisamente lo que les muestro en esta imagen. Tenemos dos bases de datos y una representa lo que serían las lecturas y y la otra representa lo que serían las escrituras. Digamos que tenemos un usuario que puede hacer cambios en la UI o que puede solicitar ver información. Cuando este usuario hace un cambio en la UI, este emite un comando y este comando es procesado por el lado de la escritura, el cual ejecuta acciones sobre la base de datos de escritura. Y por el lado de la lectura, cuando el usuario solicita información, lo que recibe es un query response que viene desde el lado de la lectura y que viene desde la base de datos de lectura. Si ven, hay una línea que está un poco más resaltada en el lado de la escritura que envía un mensaje a la base de datos de lectura. Esto ocurre porque, evidentemente, si tenemos dos bases de datos, debemos tener en cuenta que las dos deben estar sincronizadas. Entonces, cada vez que hagamos una acción sobre nuestro sistema, debemos enviar un evento que sea procesado y que mantenga la base de datos de lectura actualizado. Para este caso, lo que acostumbramos a usar es el patrón de Event Sourcing, que hoy, bueno, no es el objetivo hablar sobre él. Y bueno, la idea es que podamos mantener este comportamiento del que les hablaba, de mantener la separación de las responsabilidades. Y aunque no vamos a ver este enfoque hoy, lo quise traer porque quise un poco que despertarles su curiosidad y capaz que después puedan un poco que investigar acerca de este enfoque. Nos preguntamos, ¿por qué usamos el patrón de CQRS? ¿Qué beneficios y consideraciones tenemos con él? Entre los beneficios podemos mencionar la escalabilidad. En muchos sistemas hay una diferencia entre el número de lecturas y el número de escrituras. Cuando los separamos nos permite optimizarlos y escalarlos de una manera independiente y reducir el número de bloqueos que podamos tener. La optimización de los esquemas de datos. Dado que los comandos implican más lógica de negocio compleja para asegurar que la data sea guardada en la base de datos de una manera consistente y las queries son menos complejas, separando los modelos nos garantiza que tengamos resultados más simples, mantenibles y flexibles. La seguridad.
nos aseguramos que solo las entidades del dominio realicen las actualizaciones a la base de datos. Separación de responsabilidades. Simplifica las queries y nos ayuda a entender mejor cuál es la responsabilidad de cada quien. Algunas consideraciones a tener en cuenta: la complejidad. Evidentemente puede elevar la complejidad del sistema. Digamos que capaz necesitamos implementar un poco más código para que todo nos quede más organizado y sobre todo si usamos el patrón de event sourcing. Es muy posible que tengamos que tener un componente externo para poder aplicar este patrón y esto eleva la complejidad de nuestro sistema. Messaging. Y esto se dice porque es lo que les decía, todo el tiempo tenemos que estar manejando mensajes, o sea, tenemos que estar enviando mensajes para que estos sean procesados y para poder procesar nuestro comando. Y esto, de cierta manera, tenemos que ser cuidadosos porque los mensajes pueden fallar o pueden estar duplicados y entonces, de cierta manera, hay que ser muy cuidadoso con eso. Por otro lado, la consistencia. Si separamos en dos bases de datos, que era el enfoque que vimos anteriormente, puede pasar que la base de datos de lectura quede desactualizada si algún cambio sucede en la base de datos de escritura. Por eso es muy importante mantener la sincronización. ¿Cuándo lo usamos? Hay varios escenarios. Uno es los dominios colaborativos, donde varios usuarios pueden acceder a la misma data en paralelo. Escenarios donde la data que necesitamos leer debe estar preparada y lo más simple posible, especialmente cuando el número de lecturas es mayor que el de escrituras. Los escenarios donde parte del equipo podría trabajar en la parte de escritura y el otro en la parte de lectura sin afectarse entre sí. Escenarios donde las reglas del sistema están en constante cambio y bueno, mantener esta organización que se adapte a esas necesidades es buenísimo. ¿Y dónde no es recomendable? En aquellos sistemas donde evidentemente las reglas de negocio son simples y digamos que con una simple operación CRUD podemos resolver las necesidades. Un poco más ya yendo en lo que es la implementación del patrón, implementando los comandos. ¿Qué son los comandos? Un comando, digamos que representa una solicitud que el sistema realiza. El sistema solicita una acción que puede cambiar el estado del sistema. Esta acción es única y es procesada por un único receptor. Los comandos son imperativos, por lo que se acostumbra a cuando los definimos usar el nombre, usamos acción, parte afectada, comando, como por ejemplo create order command. El comando es básicamente una clase que contiene todos los campos y toda la información que es necesaria para ejecutar la acción. Tenemos un controlador que se va a encargar de procesar esta información y la solicitud puede venir ya sea desde la UI como desde algún procesador interno dentro del sistema que requiera realizar esta acción. Por ejemplo, acá les muestro en un microservicio tenemos una API, tenemos un controlador, ejecuta una acción que se refleja en un comando y este comando es procesado por un manejador en la capa de aplicación. Este manejador se va a encargar de instanciar la instancia que corresponde en la capa de dominio, a su modelo de dominio, a su aggregate. Y luego lo va a persistir en la base de datos. Y de esta manera es lo que se describe como el flujo de lo que sería la aplicación de CQRS del lado de la escritura. Aquí no quiero dejar de mencionarles algo que lo deben estar viendo en el diagrama y son en la capa de dominio los aggregates, que es un término que seguro muchos de los que están acá conocen y proviene de la implementación del patrón de Domain Driven Design, que aunque no es el objetivo de nosotros hoy, no quería dejar de mencionarlo porque yo creo que Domain Driven Design va de la mano con Command Query Responsibility Segregation. Al querer separar los comandos de las queries, necesitamos tener para la ejecución de estos comandos una capa de dominio que esté lo suficientemente preparada
para aplicar toda la lógica empresarial antes de persistir la data en la base de datos. Y por eso es que aplicamos este patrón de Domain Driven Design que nos permite modelar consistentemente nuestro dominio de acuerdo a la realidad de nuestro negocio y que nuestro código esté alineado con los problemas a través de diferentes términos y manteniendo el mismo lenguaje, y es lo que llamamos en DDD también como el lenguaje ubicuo. En el caso de una arquitectura microservicio, cuando aplicamos DDD y definimos nuestro contexto delimitado, corresponde a un microservicio que va a tener una única responsabilidad. Y por eso es que cuando lo aplicamos tenemos un grupo de conceptos que nos permite organizar mejor el código, como lo son Domain Entities, Aggregates, Root Entity. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado de estos términos, que bueno, hoy tampoco vamos a hablar sobre ellos. Y bueno, siguiendo un poco con esto y recordando un poco los pasos que hacíamos cuando procesamos el comando, digamos que recibimos el comando del objeto, lo instanciamos desde el aggregate root, creamos la instancia que machea con la información que estamos recibiendo en el comando y luego lo persistimos en la base de datos y cambiando el estado de este sistema. Y ahora la pregunta sería, bueno, lanzamos el comando, pero ¿cómo llegamos hasta el manejador que va a procesar este comando? Y ahí es donde viene a jugar un papel muy importante el patrón de mediator. O sea, como vemos en esta imagen, que es la diferencia con la otra, es que ahora vamos a tener un mediador entre nuestro controlador de la API y nuestro manejador en la capa de aplicación. Y este mediador va a desacoplarnos lo que sería nuestra capa de aplicación con nuestro controlador. Y cuando el controlador de la API envíe la request, envíe el comando que él quiere procesar, el mediador se va a encargar de encontrar quién es el manejador que va a procesar esa request. Y el controlador no necesita saber quién es. Él solamente va a enviar una request y el mediator se va a encargar de encontrar quién lo va a procesar. Esto nos permite, o sea, si ven, de esta manera desacoplamos las capas y nuestra capa de aplicación queda totalmente desacoplada de nuestras capas más altas y además mantiene la separación de responsabilidades. Y también digamos que ya el controlador nos queda más simple y nos queda simplemente como un mecanismo de ruteo. Para aplicar el patrón Mediator no tenemos que reinventar nada porque ya tenemos la librería MediaTR creada por Jimmy Bogart, que es muy sencilla de implementar, no es nada muy así difícil. Lo importante sí es que quería mencionarles es que este patrón no funciona como un evento. Digamos que es más como un message hub en el código, como mensajes in memory, porque en realidad esto es un único mensaje, un único receptor. En el caso de los eventos, nosotros publicamos eventos y varias personas pueden consumir ese evento. En este caso no. En este caso es una sola request, un único receptor que va a procesar esa request. Otra manera de lograr este mismo comportamiento también pudiera ser con un message queue o una cola de mensaje. Pero esto ya sería un componente externo y es la comparación, la diferencia que yo veo de usar la librería de MediaTR, que además es muy sencilla. Luego decirles que además la librería, aparte de ser simple, nos va a brindar un montón de abstracciones que nos permiten hacer todas estas implementaciones. Tiene dos enfoques, lo que sería eRequest, eResponse y Notification. Notification hoy no lo vamos a ver. Nos vamos a ir más por el enfoque de eRequest y eResponse, que básicamente es que voy a tener varias requests, request 1, request 2, y estas requests van a ser enviadas a Mediator, y Mediator se va a encargar de encontrar quiénes son sus correspondientes manejadores. Sumado a esto, digamos que cuando encontramos una request, a veces nos interesa, a veces queremos hacer otro tipo de acciones que están más relacionadas con la request, como lo que llamamos cross-cutting consent. O sea, queremos hacer validaciones, logging, authorization, caching. Y para esto, esta librería nos da una manera muy elegante de implementarlo.
donde el controlador va a enviar una request al handler, pero entre ese controller y ese handler tenemos el pipeline de Mediator, que consta de 3 etapas. El preprocesamiento, Next, que es un delegate para ir a la próxima iteración en el pipeline, y el postprocesamiento. Y en esa etapa de pre-process es donde nosotros podemos implementar la lógica que necesitemos que sea ejecutada en ese pipeline. Y luego con Next, si todo fue, o sea, digamos que con una validación hacemos las validaciones, si todo fue bien, él se va a ir a la próxima iteración con Next, y si no, vamos a retornar unos errores de acuerdo a las validaciones que hicimos. Y después que termina ese pipeline, la request llega al handler, este lo procesa y retorna una response al controlador. Esto es, digamos que básicamente lo que nos permite hacer esta librería. Un poco siguiendo con la implementación del otro lado que les comentaba, que son las queries. Digamos que las queries, en el caso de las queries, estas no afectan el estado del sistema, ya lo había mencionado antes, y son independientes de la lógica del dominio. En este caso, pudiéramos usar o no Mediator. No es necesario cuando separamos las queries, no es necesario usar un patrón extra para las queries, pero a mí me gusta usar Mediator también para las queries porque de cierta manera mantengo ese desacoplamiento en mis capas de la aplicación y la separación de responsabilidades. Entonces también para las queries digamos que uso Mediator, o sea, tengo la API, mi controlador, envío una request con la query, con lo que yo necesito obtener. Capaz que en la query van a ir filtros o algo para ejecutar mi query. Y luego tengo mi manejador que en Mediator se va a encargar de encontrar el manejador para esa query. Mi manejador procesa, va a la base de datos, obtiene la información que necesita y retorna una response para mi controlador. Entonces, aquí es importante que, bueno, las queries no necesitan interactuar con la capa de dominio. Si ven aquí en el diagrama, en ningún momento están interactuando con la capa del dominio porque no es necesario, no ejecutan ninguna acción sobre el sistema. Y bueno, estos patrones o cualquier patrón que usemos, digamos que no es un silver bullet para construir aplicaciones empresariales. El mayor beneficio es cuando logramos identificar aquellos dominios donde puede ser más efectivo, y aquí es donde yo veo la importancia de, por ejemplo, usar Domain Driven Design, porque nos ayuda a identificar aquellos subsistemas que son más complejos. Nos ayuda a definir esos contextos delimitados para después, en dependencia de las reglas y de lo que defina la lógica empresarial, saber cuáles son las responsabilidades y qué soluciones podemos aplicar sobre ellos. En una arquitectura microservicio, definir un contexto delimitado es como decir, este va a ser mi microservicio y estas van a ser sus responsabilidades. Por supuesto que si forzamos a usar el mismo patrón en todas las partes, nos va a conducir al fracaso, porque en una arquitectura microservicios no todos los microservicios necesitan patrones. Hay algunos que son más simples y que los vamos a implementar utilizando otros enfoques. Hay algunos que capaz las reglas de negocio son sencillas y con una simple operación CRUD resolvemos y listo. Entonces, un poco ya para mostrarles todo esto que les he contado en código, les voy a presentar una pequeña demo que hice, muy sencilla. Pero antes quiero contarles un poco de la arquitectura de esta pequeña demo. O sea, digamos que me inventé una arquitectura simple de microservicio y tengo varios microservicios. Pero para ver la aplicación de estos patrones solamente los tengo aplicados a un solo microservicio, Order Microservice. Si ven del lado derecho, o sea, estas son las capas de mi microservicio. Tengo una API y dentro de la API tengo una capa de aplicación donde ahí voy a tener aplicados toda la separación que lleva el patrón de Command Query, Responsibility Segregation y Mediator. Y luego tengo mi capa de dominio, que es posible que tenga, bueno, en este caso lo tiene aplicado Domain Driven Design, y tengo mi capa de infraestructura, que ahí es donde voy a tener todo lo que necesito para la persistencia. Entonces, ahora quiero mostrarles la aplicación, la solución.
Aquí si ven mi solución, como les decía, este es mi API. Aquí tengo mi capa de aplicación, que es una carpeta que tengo acá dentro de la web API. Y tengo acá la separación utilizando el patrón de Command Query Responsibility Segregation. Tengo acá los comandos y tengo acá las queries. Si vamos a los comandos, aquí tengo un comando y tengo un handler. Si vemos este comando, vemos que hereda de la interfaz iRequest y esta interfaz, o sea, es iRequest con una respuesta. La salida es una respuesta de tipo tResponse, que es lo que especificamos acá, el tipo de la respuesta que nosotros necesitamos. Esta interfaz, para poder usarla, tenemos que instalar algo primero, o sea, tenemos que instalar un paquete. Tenemos que ir acá en dependencia, o sea, vamos a los paquetes de Nuggets y buscamos acá en Nuggets la librería de Mediator para poder usar todas sus abstracciones. Si buscamos Mediator, nos aparece, entonces acá lo que instalamos es esta librería y la inyección de dependencia que tiene Mediator. Instalamos esas dos librerías y luego ya podemos usar todas estas abstracciones. Acá definimos el comando que es la request. Y este comando es lo que nosotros vamos a usar en nuestro controlador en los endpoints, que en este caso yo tengo dos endpoints, uno que me da la lista de órdenes y otro que me añade las órdenes, un post para añadir las órdenes. Entonces, si lo ven, es muy sencillo. Acá inyectamos el servicio de Mediator y con él podemos acceder a este método send. Y este método send es el que nos permite enviar la request. Pero el controlador no sabe quién la va a procesar. Él simplemente envía la request y Mediator, que en este caso es de tipo, la request es de este tipo get order list query y en este caso Mediator se va a encargar de encontrar quién es el manejador para ese tipo de request. Y lo mismo pasa acá con esta que es un post y que es un comando, o sea que esta sí cambia el estado del sistema, que es para guardar una orden. Tenemos, en este caso esto es una query y en este caso esto es un comando. O sea, es lo mismo, usamos el mismo método de Mediator para enviar la request, porque es básicamente request, manejador y response hacia atrás. Y entonces, en el manejador, que es este que tengo acá, Create Order Command Handler, aquí heredamos de esta interfaz que se llama iRequest Handler, que va a recibir una request y una response. Y luego esta interfaz implementa este método handler, que en realidad es el que se va a encargar de ejecutar toda la lógica de la aplicación que necesitamos para persistir la información. Entonces acá si ven, recibimos la request, que es de este tipo, y como esto es un comando que cambia el estado del sistema, como les mencionaba antes, yo necesito mi modelo del dominio, que es el que me va a actualizar y el que me va a cambiar en la base de datos. Y es el que tiene toda la lógica, además de dominio, para poder procesar esa información. Entonces, lo que hago es instanciar el agregue correspondiente a esa información que yo estoy obteniendo. Lo instancio y luego lo persisto en la base de datos. Y retorno un resultado de que se haya guardado la orden. En este caso, retorna el ID de la nueva orden que se guardó. Esto, como ven, es bastante sencillo. Otra cosa que no les he mencionado y que es importante es que tenemos que, para usar Mediator, tenemos que inyectarlo en nuestro contenedor de inyección de dependencia, tenemos que añadir el servicio y para eso simplemente le decimos services.addMediator en nuestra configuración de los servicios y con eso vamos a poder usarlo sin problema. Por otra parte, les mencionaba también la otra facilidad de la librería de Mediator, que era el tema de los pipelines y cómo ejecutar, cómo hacer este tipo de acciones en el pipeline de Mediator. Esto es bueno porque de cierta manera a veces queremos hacer validaciones y por ejemplo, usamos Fluent Validation y hacemos validaciones. Si usamos Fluent Validation de ASP.NET Core, este va a hacer las validaciones de todos los contratos que recibimos en el controlador. En mi caso, yo instalé los paquetes de Fluent Validation, pero solo Fluent Validation y Dependency Injection, porque la idea es que no quiero que se me hagan validaciones de los contratos que llegan a mi controlador, porque como ven, estoy usando mi mismo objeto para el comando y para las queries. Entonces, yo quiero que esta validación
se haga en la request que llega al pipeline de Mediator. Entonces, para eso Yanara, ¿sí? discúlpame un segundito que te interrumpa, pero están pidiendo, por favor, si podrías agrandar un poquito más la letra del código sí. que estás mostrando, porque no se llega a ver muy bien. Sí, claro, disculpen, sí. ¿Así está mejor? No sé si por ahí, Majo. A ver, ¿podrías hacer zoom? ¿Un poco Creo que más? ahí está mejor. Bien, No estoy genial. recibiendo muchas respuestas, pero ahí se agrandó un poco. Disculpa que te interrumpí, Yanara, por No, favor. tranqui. A ver, lo agrando un poquito más por las dudas. A ver, ¿no? Ahí se va a actualizar para todos en unos segundos. Ahí está. Listo. Bueno, disculpen por ese pequeño detalle técnico. Continuamos entonces, como les decía, les estaba contando que en este caso yo quiero que mis validaciones, o sea, quiero crear un pipeline behavior que se encargue de hacer las validaciones a mis requests. Pero cuando usamos Fluent Validation, a veces o sea, instalamos Fluent Validation de CPNet Core que nos va a hacer las validaciones a lo que recibimos en los contratos en los endpoints. Yo en este momento no quiero eso porque yo estoy usando, mis contratos son mis requests o mis comandos. Entonces yo quiero que esas validaciones queden en el pipeline de Mediator. Es por eso que instalo Fluent Validation Dependency Injection y lo que hago es, como mismo hacemos de la manera que sabemos con Fluent Validation, es crear mi validador, este de acá que hereda de Astra Validator, y luego en el startup de la aplicación lo lo registro para que en este caso me encuentre todos mis validators que estén en la assembly. Y como yo quiero que sea validado en el pipeline de Mediator, yo lo que hago es que me creo un pipeline behavior, que es esto que tengo acá, son diferentes. Yo puedo crear todos los behaviors que yo necesite que sean ejecutados relacionados con mis requests. En este caso, yo me creé estos tres, que es Request Validation Behavior, que todos los pipelines hay que registrarlos de esta manera que están viendo acá en el startup. Hay que registrar la implementación de esos pipelines que implementan la interfaz de pipeline behavior. Pero si vamos al pipeline, vamos a ver un poco de lo que les contaba. O sea, creamos la clase que implementa la interfaz y pipeline behavior que le podemos especificar aquí que la request sea de este tipo y que la response sea cualquier clase, un poco para hacerlo un poco más genérico. Y luego lo que va a pasar es que él también va a implementar un método que se llama handler. Y aquí va a pasar toda la lógica toda la lógica de mi pipeline. O sea, voy a tener acá, esto que ven acá viene siendo como el preprocesamiento, que yo lo que quiero es buscar todos mis validators, quiero hacer todas las validaciones y quiero determinar si tengo errores o no. Si no tengo errores, él va a venir y va a decir next y se va a ir en la próxima iteración del pipeline. Si no, él va a lanzar unos errores con todas las fallas de las validaciones que él haya encontrado. Hay otros behavior, por ejemplo, este de acá, que es un poco que para medir el performance de una request y lanzar un warning cuando esta request tome cierta cantidad de tiempo, o sea, decir, está tomando mucho. Y entonces acá es lo mismo. Digamos que implementamos esta interfaz y pipeline behavior y entonces aquí vamos a ver lo mismo. Este es el preprocesamiento y este sería next. O sea, aquí iniciamos un timer y luego le decimos next, va a procesar la request y por último, este es el post procesamiento, donde paramos el timer y entonces decimos, bueno, tú te tomaste más de 500 milisegundos, para mí eso es mucho, yo te voy a lanzar un warning y voy a decir que esta request tomó tanto tiempo y fue mucho tiempo. Es el objetivo de este. Y luego tenemos el del logger que en vez de usar pipeline behavior, que es algo que no les mencioné, es que Mediator, la librería tiene otros built-in pipeline behaviors como request preprocessor y request postprocessor, que es para ejecutar lógica antes de empezar el procesamiento en el pipeline. Pues en este caso lo que hacemos es loguear cada request que llega al pipeline. Cada vez que hay una request al pipeline antes de procesarla, él lo va a loguear. Es básicamente lo que hace este pipeline.
Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, en el caso de las validaciones, es bueno porque ya nuestro controlador no queda simple. Él no se preocupa por ninguna validación. Y lo otro es que pudiéramos decir, bueno, acá en mi handler yo pudiera hacer las validaciones acá. Pero entonces nos quedaría las validaciones con la lógica de la aplicación. Entonces, de esta manera nos queda desacoplado y digamos que es más elegante de esa forma. Entonces, ahora les voy a mostrar la API. Vamos a correr la aplicación y vemos cómo funciona todo esto que les he mostrado. Aquí tengo mis dos endpoints. Este es para obtener la lista de las órdenes. Si yo intento obtener la lista de las órdenes, aquí voy a tener todas las órdenes que tengo. Y si trato de insertar una nueva orden, yo tengo una validación donde acá mis items no pueden ser nulos. Entonces, si yo ejecuto este endpoint, vamos a ver que él me valida y me está devolviendo un batch request con los errores que él encontró. O sea, el campo order items no puede ser vacío. Yani, capaz que acá también podemos hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Sí. Gracias. Ahí está. No, por nada. ¿Sí está bien? Sí, perfecto. Genial. Entonces, bueno, como les decía, acá ejecutamos los order items or null, lo cual está incluido en mi validación que no pueden ser null, y él me retorna batch request y con los errores de los campos donde que encontró la validación. Ahora luego, si ponemos aquí resultados, o sea, digamos que ponemos aquí 2, algo así. Esto es muy sencillo, simplemente como que para mostrarles cómo funciona. Aquí ven que se añadió la orden, se creó y me retornó el ID de la orden que se añadió. Y bueno, nada, es básicamente eso. Espero que... Déjenme levantar la presentación. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Les paso a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Yani. Te empiezo a leer la primera pregunta que recibimos de Sergio, que preguntó si la demo quedará en un repositorio para descargarlo posteriormente. Bueno, ahorita mismo no lo tengo público, pero sí, lo puedo hacer público y te lo paso a ti, Majo. Y bueno, lo publicas o se los pasas en la red para que puedan acceder a él. Sí puede ser. Ahí va. En GitHub. Cuando compartamos la grabación de la charla con todos, ya les mandemos el acceso al repositorio. Sí. La segunda pregunta viene de parte de Andrés. Buenas tardes. ¿Recomienda algún curso que permita aprender mucho más acerca de microservicios? Bueno, en realidad hay un montón de videos en YouTube, en Pluralsight, en LinkedIn. Hoy en día hay muchísimos microservicios, pero yo recomiendo mucho la documentación de Microsoft. Es muy precisa, muy concisa, está muy buena. Hay un montón de información de microservicios, de patrones, de inyección de dependencia. Perfecto. Una pregunta anónima. ¿El Mediator sería como un proxy? No. No. Bueno, en realidad yo no lo he visto actuando como un proxy, más bien lo he visto más acá del lado de lo que es la capa de aplicación. Pero digamos que si tenemos varios microservicios, o sea, tenemos varios microservicios que quieren interactuar entre sí, capaz que sí funcionaría como un proxy.
Bien, otra pregunta anónima y creo que es la última hasta el momento. ¿DDD tiene que ver con BDD y TDD? No. DDD es un patrón que solo se aplica a la capa de dominio y es para definir o sea, la lógica de dominio que queremos tener implementada. Es como un poco para tener organizada mejor nuestra capa de dominio y poder aplicar toda la lógica de dominio que necesitamos antes de ir a realizar cualquier transacción a la base de datos. O sea, no es lo mismo tampoco que lógica de aplicación, es más bien relacionada con lógica del dominio. Excelente. Y bueno, Yani, en realidad vamos a ir terminando porque las siguientes no son preguntas. Nos mandaron muchas gracias y que estuvo muy bueno, genial para conocer de qué se trata y qué herramientas utilizar. Muy bien. Así que, Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado hoy, que espero que hayamos aprendido todos juntos. Quedo a las órdenes cualquier cosa. muchísimas gracias a vos, Yanara, por tu presentación y por contestar las preguntas que nos fueron llegando. Un segundo porque están llegando unas preguntas más. ¿Qué se tendría que valorar para cambiar o para implementar la arquitectura de microservicios? Pero o sea, me dices para cambiar de una aplicación monolítica a una aplicación de microservicios, supongo. Sí, creo que sí. Bueno, en realidad habría que valorar bien si es lo que se quiere, o sea, porque cambiar de una aplicación monolítica a una arquitectura de microservicios puede ser complejo y es en dependencia de lo que realmente se quiere. Y es lo que decía, hay que analizar bien el dominio, hay que delimitar bien para cada uno de los microservicios cuál va a ser su responsabilidad y que quede lo más separado posible, básicamente. Bien, una pregunta de Juan. ¿Cómo recomendás organizar las carpetas? Eso lo he visto de muchísimas formas. A mí, y de hecho también lo he usado de diferentes formas. De hecho, hace poco en un proyecto usamos, no sé si vieron la capa de aplicación que la tenía dentro de la API. Hace poco en un proyecto teníamos una solución que era una API, pero también teníamos un manager, un worker, que básicamente recibía eventos, los procesaba, después los guardaba y la API lo único que hacía era hacer consultas a la base de datos y devolver esas consultas. O sea, en este caso, la API tenía su aplicación y el worker tenía también su aplicación y todo estaba, cada una de las capas de aplicación para cada uno de ellos estaba en un proyecto de librería de clases aparte. O sea, eso puede variar y se ajusta en necesidad de lo que se necesite. Y también funciona así tenerlo dentro de la misma API o dentro del mismo worker en una carpeta, como sea. Perfecto, gracias, Yani. ¿Para qué estoy viendo las preguntas? Leonardo pregunta, en un porcentaje aproximado, ¿qué tanto mejora el rendimiento de una aplicación este patrón? Esto yo creo que no tiene que ver con el performance en sí, o sea, ni reduce ni aumenta el performance o el rendimiento de la aplicación. Creo que es más bien un poco de mantener los principios de arquitectura, de separación de responsabilidades, de desacoplamiento del código. Es más bien eso, pero ni empeora, ni creo que el performance se vea afectado, o sea, tenga que tenga que ver con el patrón. Bien, la siguiente pregunta también de Juan, la interfaz de la capa de aplicaciones, ¿dónde la definís? La interfaz de la capa de aplicaciones. Sí, ¿dónde se define? No entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Capaz que le podemos pedir a Juan que nos aclare un poco más de su pregunta y Sí, mientras porque vamos. básicamente la capa de aplicación es donde digamos que voy a tener mis DTO, voy a tener mis behaviors, si los quiero implementar, es donde voy a tener lo que son mis comandos y mis queries. Ya no voy a usar lo que antes muchas veces hacíamos, que usábamos un servicio para comunicar el controlador
y la lógica de la aplicación. O sea, ya eso lo tengo separado, eso lo tengo en mis comandos y en mis queries. Entonces, por Bien. ahí, bueno, no entiendo mucho lo de la interfaz. Disculpen. No, ahora le pedimos a Juan que nos aclare y vemos esa pregunta. Tenemos otra anónima que dice, ¿qué diferencia principal hay entre un microservice orchestrator o utilizar un mediator? ¿Es similar a lo que se explicó al principio sobre los API gateways? No estoy segura ahí porque, bueno, los API Gateways es como que un poco más a nivel de la arquitectura externa y es la abstracción para que las aplicaciones clientes se puedan comunicar con los microservicios. En el caso de Mediator, nunca lo he visto, o sea, nunca lo he visto así utilizado a ese nivel, lo he visto más bien a nivel de cada uno de los microservicios. Bien, perfecto. ¿Y en qué casos es adecuado aplicar el patrón CQRS y en qué casos no? Sí, es como les mencionaba, el patrón CQRS que como ya ven no va solo, o sea, va acompañado de otros patrones como DDD, es mejor utilizarlo en aquellos subsistemas que son complejos, en donde las reglas están en constante cambio, donde son sistemas complejos que necesitamos escalar, que necesitamos que sean más fáciles de mantener, que sean flexibles. Y entonces ahí donde podemos pensar, bueno, capaz que este patrón nos ayuda a que nuestra aplicación sea más escalable. Es cuestión Genial, de Juan. analizar un poco ahí. El caso a caso. Yeah. Bueno, muchísimas gracias, Yanara, por tu presentación y por contestar todas estas preguntas. Ahora sí, vamos a dar por finalizado. Y bueno, pueden seguirnos todos en nuestras redes, @endavalatam, para enterarse de nuestros próximos eventos. Les recordamos que les vamos a enviar por correo la grabación de esta charla, también con el acceso al repositorio. Así que, bueno, vamos a dar por finalizada la tarde de hoy esta presentación y muchas gracias a todos por participar. Que tengan Bueno, buenas tardes. muchas gracias, que estén muy bien.